Imagina por un instante que abres los ojos una mañana y la primera escena que te recibe es la de tu propio universo doméstico revelando un terrible caos silencioso. Ropa convertida en montañas sobre la silla, platos sucios que aguardan desde hace días reclamando atención, y ese polvo que se acumula en los bordes más invisibles de tu casa como si fuera la memoria de algo que evitaste mirar durante demasiado tiempo. Prometes que lo limpiarás más tarde, pero ese más tarde jamás se pronuncia en la práctica. Se queda flotando en el aire como una promesa vacía que ni tú mismo consigues creer. Y aunque lo sabes, aunque eres plenamente consciente del desorden, algo en tu interior no se activa, algo se aferra a la inmovilidad y a la resistencia. No por falta de voluntad, no por mera pereza, sino por un mecanismo más profundo y subterráneo que el famoso psiquiatra suizo Carl Gustav Jung habría descrito como una dinámica discreta entre tu alma y tu entorno, un diálogo que no oyes con los oídos, pero que sientes en el cuerpo y en la energía que te rodea dentro de tu propio hogar. La casa, en realidad, es mucho más que un espacio físico. Es una proyección simbólica de tu mente, un reflejo arquitectónico de tu psique. Jung lo insinuó cuando hablaba de los sueños en los que una casa representa distintos niveles de la conciencia, desde los cimientos oscuros y primitivos enraizados en la tierra, hasta las habitaciones luminosas donde habita lo que ya reconocemos de nosotros mismos. Por eso, cuando pospones la limpieza, no estás escapando del polvo, estás escapando de tus propios rincones internos, de los pensamientos que decidiste no revisar, de los miedos que dejaste estacionados en la penumbra emocional de lo cotidiano. El desorden se vuelve así un espejo que te muestra aquello que prefieres ignorar. Antes de sumergirnos en este viaje hacia el origen de este comportamiento que te afecta, quiero que te animes a ejecutar un gesto simbólico y ritualístico. Escribe ahora mismo en la cajita de comentarios la siguiente frase: he comenzado el proceso consciente de individuación. Individuación como el proceso descrito por Carl Jung en el que despiertas e integras tus sombras, enriqueciéndote del mensaje que guardan. Piensa en la frase como una semilla activa que plantas dentro de ti, cada palabra como una afirmación íntima de que lo viejo está disolviéndose para dar paso a lo nuevo. Cuando declaras con emoción que has comenzado tu proceso consciente de individuación o que quieres comenzar tu proceso consciente de individuación, la inteligencia que opera en tu realidad profunda lo escucha, lo reconoce y comienza a impulsarte hacia un cambio que posiblemente estaba esperando tu chispa de voluntad. Si observas tu habitación ahora, no como un espacio físico, sino como un mapa simbólico, esa ropa acumulada puede ser el susurro de las decisiones que postergas. Los platos sin lavar, la resonancia del descuido o el abandono que sientes para contigo mismo. Y el polvo que cubre tus adornos, el sedimento de sueños que no tuviste oportunidad de realizar. Cada objeto fuera de lugar es un pensamiento que busca ser organizado e integrado. Cada acumulación es una emoción que se quedó sin procesar. Nada es casual. Jung decía que el inconsciente se comunica a través de símbolos, y el desorden se revela como uno de sus lenguajes más honestos. Tu casa te habla todo el tiempo con su atmósfera. Lo curioso es que convivimos con el desorden como si fuese un huésped inevitable. Lo justificamos, lo maquillamos, incluso lo volvemos parte de nuestra identidad. Y sin embargo, en lo profundo, algo en nuestro interior se inquieta, porque la psique humana necesita coherencia para estar saludable. Cuando tu entorno pierde esa coherencia, es una gran señal que desvela la dispersión de la mente. Lo que ves fuera se expresa como una metáfora de lo que ocurre dentro. El no limpiar, en ocasiones, no es solamente pereza, es una forma silenciosa de resistencia. Una negativa a enfrentar lo que duele, una rebeldía inconsciente ante la responsabilidad emocional, un acto de protesta contra la estructura, contra la disciplina, contra el mundo interno que exige ser ordenado. Pero también puede ser una señal de saturación, un yo fragmentado que no encuentra la energía suficiente para reorganizar su propio mundo interno. Jung describía la neurosis como la desconexión entre el yo consciente y las profundidades psíquicas del inconsciente. Así que cuando hablamos de esa pesadez que te impide limpiar, muchas veces hablamos precisamente de este problema.
no es simplemente que no tengas ganas, sino que hay un puente roto entre lo que sabes que deberías hacer y la fuerza interna para hacerlo. Y te sientes triste y culpable por esto. Tu entorno deja de ser un hogar y se convierte en una especie de campo de batalla en donde tus pensamientos y emociones chocan unos con otros. Sin embargo, piensa en lo que ocurre cuando finalmente decides limpiar. Hay algo profundamente terapéutico en ese acto. Es como si cada movimiento de tus manos depurara y liberara tu mente. Como si al ordenar un cajón, también se ordenara un pequeño espacio en tu interior. Como si al barrer el suelo conectases con la calma. Sin darte cuenta comienzas a respirar mejor, porque limpiar no es solo ordenar objetos, es hacer espacio dentro de ti. Es preparar el terreno para versiones más genuinas de tu identidad, nuevas emociones más frescas, nuevas perspectivas sobre tu pasado, tu presente y tu futuro. Pero claro, limpiar implica quedarte a solas con el silencio, y esto es intimidante. Este es el otro meollo de la cuestión, el desorden funcionando como un refugio para quienes temen enfrentarse al dolor invisible, porque mientras haya caos afuera, el caos interior encuentra estabilidad. El desorden, a veces, se convierte en un escudo contra la introspección. Por eso no es casual que muchas personas comiencen a ordenar su hogar, justo cuando han conseguido liberarse de una prisión emocional. Hay una oscuridad sutil en este rechazo a limpiar, una especie de deseo inconsciente de permanecer en el mismo estado, de sostener el dolor a través del hábito. Porque si limpiaras, tendrías que aceptar que estás listo para avanzar, te verías obligado a soltar, y esto produce vértigo. Pero también es cierto que el desorden puede ser una brújula. Te muestra con honestidad el estado de tu mente, sin filtros. Así que la pregunta esencial se revela evidente. ¿Qué parte de tu ser temes descubrir cuando todo finalmente esté en orden? Cuando Jung intentó comprender el motivo por el que los espacios que habitamos parecen ser un reflejo de la estructura psicológica, recordó un sueño que marcaría profundamente el rumbo de su vida interior. Un sueño en el que se veía a sí mismo como una casa, una estructura de varios niveles que contenía en su interior toda la historia de su propia psique. En aquella visión se veía en una vivienda desconocida, pero que sentía íntimamente como suya. En el piso superior encontraba un salón elegante, luminoso, decorado con muebles antiguos y pinturas valiosas, una atmósfera cuidada y consciente, casi como la forma en que él mismo se percibía en su vida diaria. Pero al darse cuenta de que la planta baja yacía sin explorar, decidió adentrarse y descender, descubriendo para su sorpresa un ambiente más oscuro, antiguo, cargado de un aire medieval que revelaba la presencia de capas más profundas de su interioridad. A medida que avanzaba de habitación en habitación, sentía que debía explorar cada parte de aquella casa, como si no conocer sus rincones fuese equivalente a desconocerse a sí mismo. Siguiendo ese impulso, encontró una puerta pesada que le llevaba a un sótano, y al descender todavía más, se encontró en una sala abovedada de aspecto sumamente antiguo. Paredes formadas por bloques de piedra mezclados con restos de ladrillos, que supo con toda seguridad que databan de la época romana. Intuyendo que aquello representaba algo crucial, examinó el suelo, y debajo de una losa avistó un anillo de metal, que, al tirar de él, reveló una escalera estrecha que llevaba a un nivel todavía más profundo. Como destapando el corazón de un secreto ancestral, se topó con una cueva excavada directamente en la roca. Encontró polvo acumulado durante siglos, y fragmentos de cerámica, huesos, y 2 cráneos humanos semidesintegrados, como restos de una cultura primitiva, escondida en los cimientos mismos de su ser. Jung comprendió entonces que esa casa era una imagen simbólica de la psique humana. El piso superior representaba la consciencia, ese nivel en el que nos sentimos relativamente cómodos, ordenados, con todo bajo control, aunque sepamos que es una apariencia parcial. La planta baja simbolizaba el inconsciente personal, el primer nivel de aquello que ocultamos, reprimimos o ignoramos. Y el sótano, junto con la cueva excavada en la tierra, se revelaban como una representación del inconsciente colectivo, un ámbito tan antiguo como la humanidad misma,
donde yacen los arquetipos, la memoria de la especie, la parte más profunda de nuestra naturaleza psíquica. Descender por esos niveles era para él como un viaje hacia las raíces mismas del alma humana, hacia un territorio donde la consciencia apenas puede iluminar. Del mismo modo en que las cavernas prehistóricas fueron, durante siglos, hogar de numerosos animales, antes de convertirse en refugio del hombre. La casa era, entonces, muchísimo más que un símbolo. Era un modelo viviente del yo, una estructura que mostraba cómo, en cada uno de nosotros, existe un mundo de estancias conocidas, desconocidas y de zonas que preferimos no visitar. Lo fascinante es que Jung veía en los sueños no solo un espejo de lo que somos, sino también como un posible predictor del futuro. Para él, el inconsciente no contenía únicamente recuerdos individuales o colectivos, sino también semillas de posibilidades futuras, indicios del camino que la psique intentaba tomar, antes incluso de que uno fuera capaz de reconocerlo conscientemente. En ese periodo de su vida, buscaba bases históricas que sustentaran sus intuiciones sobre el inconsciente, pero no sabía dónde iniciar esa búsqueda. Y fue entonces cuando comenzó a soñar, repetidas veces, con una casa que tenía un ala desconocida, un anexo extraño que, sin embargo, parecía haber estado allí desde siempre. Cada vez que aparecía en sus sueños, se preguntaba por qué no conocía esa parte de su propia casa, como si hubiese una dimensión entera de sí mismo que había permanecido oculta en la penumbra. En uno de esos sueños finalmente logró acceder a ese ala misteriosa, encontrando allí una biblioteca extraordinaria, compuesta por volúmenes antiguos de los siglos XVI y XVII. Gruesos tomos encuadernados en piel de cerdo y acompañados de grabados misteriosos. Ilustraciones en cobre que mostraban símbolos extraños que, en aquel momento, él no lograba comprender. Años después reconocería que esos símbolos aludían a la alquimia, un campo que en ese entonces desconocía por completo, pero que terminaría estudiando de manera tan profunda que, 15 años más tarde, su biblioteca real sería prácticamente idéntica a la que había visto en el sueño. Aquella ala oculta, aquella habitación llena de libros que aún no podía descifrar, representaba una parte de su propia personalidad que le pertenecía, pero de la que no era consciente todavía. Era un fragmento de su destino psíquico que se manifestaba simbólicamente para mostrarle la dirección hacia la que debía dirigirse. Así que cuando uno comprende estos símbolos desde la perspectiva de la psicología profunda, se deduce algo muy poderoso. Las habitaciones que son alcanzadas por la luz, ya sea la luz del sol o la luz de la lámpara, equivalen a los espacios de nuestra consciencia. Las partes desordenadas y abandonadas de la casa que todavía reciben luz, funcionan como espacios y elementos de la psique que sabemos que estamos descuidando, que somos conscientes del problema, pero que no queremos enfrentar. Y los rincones caóticos que evitamos abrir, los cajones que no queremos revisar o los trasteros que mantenemos cerrados por años, son nuestros sótanos simbólicos, nuestras cuevas internas donde yacen fragmentos de una historia emocional que aún no hemos podido elaborar. Lo que Jung descubrió en su sueño no es distinto de lo que tú puedes descubrir al observar tu propio hogar con ojos que perciben lo simbólico. Cada espacio es una parte de ti, cada nivel es un estrato de tu alma, cada sombra señala un contenido no reconocido plenamente, y cada puerta cerrada es una invitación del inconsciente para atreverte a descender. Cuando comprendemos que la casa no es solo un espacio físico, sino un verdadero receptáculo de significado, como afirmaba el arquitecto Edwin A. Skinson, al decir que el hogar funciona como un recipiente para contener significado, empezamos a encontrar en nuestras paredes, nuestros objetos y nuestros rincones respuestas importantes. Porque lo que este especialista observó con claridad es que el hogar sirve como una proyección del yo, donde la fachada funciona literalmente como un rostro que expresa algo de nosotros con sus ventanas que actúan como ojos y su puerta que se convierte en una boca simbólica, mientras que cada habitación se despliega como un mapa viviente de nuestra vida interior. El recibidor, por ejemplo, contiene la memoria arcaica de los tiempos en que el hogar era un solo espacio que lo abarcaba todo, y por eso el recibidor anuncia la llegada y la partida.
La cocina opera como un espacio de transformación, un laboratorio de alquimia en el que las materias primas se convierten en alimento, pero también un espacio materno y de refugio, el de la mujer cálida y segura. El dormitorio está cargado de un complejo simbolismo de nacimiento, el sueño, el sexo, los sueños y la muerte. Y el sótano funciona como metáfora de los recovecos oscuros del subconsciente sobre los cuales se sostiene, muchas veces de forma precaria, la vida pública que mostramos al mundo, nuestra máscara social. Mientras que el ático, su contraparte, con recuerdos y secretos del pasado. Cuando miramos esa estructura desde dentro, entendemos que el oscuro significado psicológico de algo tan aparentemente banal como no querer limpiar la casa es la forma en que el inconsciente intenta recordarnos que el verdadero desorden nunca está en las cosas, sino en lo que evitamos sentir, y que la resistencia a ordenar no surge de la pereza, sino de una emoción detenida, de una energía que se acumuló sin resolver. Por eso te invito a imaginar que observes tu casa con los ojos de un extraño, no para juzgarla, sino para leerla, para verla como una radiografía emocional donde cada objeto abandonado cuenta algo. Cada pila de ropa sin doblar revela un estado interior que se quedó suspendido. Cada rincón descuidado habla de un lugar en el alma que pidió atención y no la recibió. El inconsciente nunca olvida. Los psicólogos Gerald Oster y Patricia Gould-Kron afirmaron que, tanto la arquitectura como el diseño de interiores han reconocido desde hace mucho tiempo que el ser humano utiliza su entorno doméstico de manera consciente e inconsciente para expresar algo sobre sí mismo. Es un mensajero silencioso de la identidad propia. Según la investigadora, los colores que elegimos, los objetos que seleccionamos, los cuadros y pósteres que colgamos en las paredes, no solo poseen una función estética o práctica, sino que actúan también como proyecciones provenientes del inconsciente, exactamente del mismo modo en que nuestros sueños contienen dichos mensajes. Por eso es que, no limpiar, es como decirte de manera simbólica que no mereces limpieza, que no mereces calma, que no mereces claridad. Pero cuando reúnes aunque sea un gramo de voluntad y valentía, de atrevimiento, de curiosidad por saber lo que ocurre dentro de ti, estás eligiéndote, dignificándote, recordándote que mereces habitar un espacio de paz. En ese momento, el acto físico se convierte en un gesto psicológico, simbólico y espiritual, donde cada movimiento refleja un cambio interno, y cada objeto que vuelve a su lugar permite que una parte de tu alma también regrese a su centro. La palabra hogar está cargada de afecto, de arraigo, de apego, de pertenencia, de refugio, de consuelo e identidad. Y cuando la analizamos desde la psicología profunda, comprendemos el motivo por el que tiene un impacto tan hondo en nosotros. Este campo, impulsado por pensadores como Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, nos invita a reconocer que fuerzas invisibles, que yacen por debajo de la consciencia, moldean la forma en que nos relacionamos con nuestro espacio. Rastrear el concepto que todos llevamos dentro sobre la palabra hogar, o sea, la información que hemos internalizado sobre la palabra hogar, hacia atrás y hacia abajo, hasta su significado más profundo y su efecto psicológico en nosotros, descubrimos que su origen biológico está en el instinto animal de marcar territorio y en las reacciones de lucha o huida que determinan si defendemos un espacio o lo abandonamos para sobrevivir. El analista junguiano John Hill explicaba que esos mecanismos primitivos siguen vivos en nuestra psique moderna, que por eso el hogar está íntimamente ligado al cuidado, la protección y el sustento. Que el hogar tiene afinidad con el paisaje, la comunidad, el entorno y la memoria. Y que el hogar se enlaza con nuestra historia personal, con nuestros ancestros, con el clan del que provenimos. Para Hill, el hogar es una realidad narrativa, un hilo que conecta la vivencia de un lugar, de una persona o de un objeto, con el sentimiento de pertenencia. Por eso, lo que llamamos hogar no tiene que ser necesariamente una estructura física. Puede ser un espacio psicológico, un lazo emocional, un refugio simbólico donde quienes viven dentro encuentran protección y coherencia. Y aquí aparece la clave profunda.
Tu cambio interior no comienza en complejos rituales espirituales, ni en iluminaciones repentinas y azarosas, sino en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible. Cuando limpias, sin darte cuenta, estás reconstruyendo y encendiendo una chispa para redescubrir algo mucho más grande: tu historia, tu energía, tu paz. Carl Gustav Jung, sin duda alguna, habría sonreído al verte meditar y tomar conciencia en este escenario, y habría dicho que una casa limpia no representa el final del proceso, sino el inicio de un proceso de integración. Porque ordenar el espacio no significa alcanzar la perfección, sino permitir que alma y cuerpo vuelvan a habitar la misma habitación. Y cuando eso sucede, el silencio ya no resulta incómodo, el aire fluye sin estancarse, y la casa deja de hablarte del pasado para empezar a hablarte del presente infinito, de una hoja en blanco que te posibilita elegir la manera en que percibes tu vida. Si este mensaje te impulsó a reflexionar, si has logrado observar a tu casa como el espejo de tu mente y sentiste que algo en tu interior resonó profundamente, entonces déjame decirte que un gran legado sumergido en las profundidades de tu psique está esperando a por ti. En este canal exploramos precisamente todo aquello que pocos se atreven a iluminar, la faceta oscura de la psique y su relación macrocósmica y microcósmica con el universo. Suscríbete ahora para no perderte los secretos esotéricos que yacen impregnados en toda la realidad, porque cada vídeo es una invitación a comprenderte desde un paradigma simbólico, empeñado en descubrir el sentido metafísico de lo cotidiano. Dale like si este mensaje ha logrado aliviar tu corazón, y comparte este vídeo con esa persona que siempre dice que está bien, pero cuya casa parece revelar una historia diferente. Tu gesto, por pequeño que parezca, ayuda a que este mensaje llegue a más buscadores como tú, personas que anhelan claridad, calma y el despertar de una conciencia más elevada hacia el centro del ser.